¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarme en un programa más de Diálogo Clave. Este día 22 de mayo, ya finalizando esta semana, vamos a dialogar el día de hoy acerca de esta iniciativa que fue bastante viral en la provincia de Loja y también en el país a través de las redes sociales, lo que fueron este empapelamiento de las estafetas de la ciudad. ¿Quiénes están detrás de esta iniciativa? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se viene más adelante? Es lo que vamos a dialogar el día de hoy. Me acompaña Pablo Vivanco y Verónica Íñiguez. Ambos son del colectivo Resistencia del Sur. Bienvenidos, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, este diálogo, por mostrar sus rostros también detrás de esta campaña, porque muchas de las veces no se sabe quién mismo está detrás de esto y hay mucha incertidumbre en la ciudadanía. Le voy a dar paso a Verónica. Primero, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Rosario. Muchas gracias por el espacio. Para nosotros también es un gusto poder encontrar estos lugares de encuentro que creo que son comunales y también que ayudan a difundir un poco las ideas que tenemos como pueblo, dado que los medios tradicionales casi que están un poquito herméticos para este tipo de pláticas. Muchísimas gracias, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Rosario, buenas noches. Mi saludo a usted, a los seguidores de su página y mi saludo a Verónica también, dispuestos para conversar en esta noche de las propuestas y de las acciones que hemos venido desarrollando desde Resistencia del Sur. El país atraviesa por un momento bastante complicado, más allá de la emergencia sanitaria que vive el país. Efectivamente, las medidas económicas que ha tomado el gobierno, recorte presupuestario, personal que ha sido despedido, en fin, es una crisis económica y una crisis social que se le viene al país bastante compleja. Medidas de resistencia, ¿es posible protestar en estos momentos donde prácticamente quedarnos en casa es la única manera de ponernos a buen recaudo? El gobierno está aprovechando esta coyuntura para tomar decisiones que a lo mejor en otro momento no las podía haber tomado. Verónica, ¿cómo ve usted este panorama? Sí, efectivamente, yo quiero empezar partiendo de un factor clave, que es el que ha sido el que ha aunado al colectivo Resistencia del Sur, y este es que somos un grupo diverso. No representamos a un sector en particular de la sociedad, sino que somos gente que venimos de todos los sectores y nos hemos unido porque creemos que lo más importante es defender los derechos de los y las ecuatorianas. No importa si es que nos afecta directamente o no, sino que tenemos que estar siempre juntos. Y eso creo que es una de las cosas más importantes que nosotros queremos llevar o transmitir el mensaje a la ciudadanía. No queremos que porque nuestro gremio ahora es el afectado, ahora sí vamos a salir. No, es que siempre somos afectados porque esto es una cadena, es un círculo que si afecta al uno, afecta absolutamente a todos. Entonces, nuestra idea y lo que nos une justamente es representar la diversidad. Diferentes personas, venimos de diferentes sectores y queremos que más personas del pueblo se nos unan, porque creemos que todos tenemos que estar juntos para las medidas que se nos están ahora imponiendo desde el gobierno central y que, como ya se lo dicen todos los medios, son completamente criminales para el pueblo. Perfecto, Pablo, ¿cuál es su análisis de lo que vive el país ahora? Bien, el mundo vive una crisis sanitaria y los gobiernos se han encargado de crear o solucionar
las crisis internas. Sin embargo, nuestro gobierno se ha encargado de, en medio de una crisis sanitaria, provocar una crisis social y una crisis política, porque en medio de esta cuarentena, de este confinamiento, se ha decidido por golpear, por asestar los golpes más fuertes que tenía preparado y que no había tenido tiempo para hacerlo, y me parece que de forma infame y de forma desleal se aprovecha de este momento para darle ahora sí el golpe definitivo. Hay golpes comunicacionales también, como los que han sucedido con el paquetazo en octubre. Cuando se anunció un paquetazo hubo una verdadera movilización. En este caso no se atrevieron a decir que era un paquetazo, pero sí eliminaron los subsidios, y frente a eso la gente también se levanta, ¿no es cierto? Es un gobierno timorato, un gobierno que se ha escondido permanentemente en los dirigentes empresariales, en las cámaras empresariales para respaldar sus propuestas. Sin embargo, se ha encontrado también con una organización popular y ciudadana que ha nacido espontáneamente porque varios grupos de la sociedad están siendo golpeados, y en definitiva esta es una encrucijada de muerte. Si la gente sale, podría encontrarse afuera con el virus, pero si la gente se queda en la casa, probablemente le mire de frente a los ojos al hambre, le mire de frente a los ojos a la desocupación, y probablemente los jóvenes, o sea, los hijos de los padres de familia que están en casa, después de cuarentena no tengan a dónde salir, porque o probablemente no tendrán universidad o porque probablemente serán desempleados. El día de hoy el ministerio toma una decisión un tanto, parece que da un paso atrás en cuanto a la reducción de presupuesto. Yo lo había entendido así, de hecho lo informé así, pero todavía se quedan muchas cosas pendientes. Recordemos que el bachillerato internacional fue eliminado, hay docentes que se les redujo el sueldo, programas como el de educación inicial de niños en edades pequeñas, que también fue eliminado. Es decir, que no todo se ha solucionado, no porque de una u otra forma se quiere retractar en un espacio, es decir, que el resto del sistema educativo está solucionado. La situación es bastante compleja. Verónica, usted me decía que el colectivo está siendo conformado por diversas personas. ¿Qué pasa con la ideología política de este colectivo? ¿Qué es identidad, no sé si partidista, ideológica, de alguna corriente de izquierda? ¿Cómo se definen en ese sentido? Aunamos izquierdas, Rosario. No tenemos realmente una ideología, mejor dicho, una idea partidista en lo más mínimo, porque esto es del pueblo. Definitivamente no buscamos una democracia representativa, sino una democracia participativa. Entonces, lo que a nosotros nos interesa más bien es ser de cara al pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Pero no queremos no tenemos ningún tipo de interés ni electoral siquiera, ¿no? Entonces, el colectivo simplemente lo que busca es ser el punto de unión para que más personas se vayan uniendo, que se sientan, o mejor dicho, no solo se sientan ellos mismos, porque creo que lo que pasa en nuestro país es que necesitamos que a uno le afecte para poder reaccionar, y eso no debería por lo menos ser de esa forma, sino que todos deberíamos unirnos, deberíamos ser un solo colectivo para poder hacer valer los derechos que ahora están siendo violentados desde el gobierno nacional. Perfecto. Con respecto a la campaña, hablemos de esta campaña que fue bastante viral, los más buscados con los rostros de ciertos personajes de la política, presidente, vicepresidente, si no me equivoco, ministra de Gobierno, ministra de Finanzas, gobernadora de la provincia, asambleísta Yanine Cruz, asambleísta Rubén Bustamante. No sé si alguien más se me escapa por ahí, pero efectivamente eran como que los rostros que se pudo visualizar el rechazo a la acción que ellos han venido realizando. ¿Cómo nació, Pablo, esta iniciativa? Gracias, Rosario, por traer a colación el tema que en realidad ha tenido repercusión nacional y bastante golpe a nivel local. A mí me gustaría resaltar que la lucha histórica de los pueblos también es una lucha simbólica, ¿no es cierto? Hay que jugar con todos los elementos que permiten visualizar, que permiten ampliar el espectro de difusión de las demandas que se procuran hacer. En este caso, nosotros nos decidimos por hacer los más buscados porque evidentemente son las figuras políticas responsables de la caída, de ponernos a puertas del desastre, porque están pulverizando absolutamente todo, ¿no es cierto? Creyeron que la institucionalidad debía eliminarse, que debía achicarse el Estado, pero vemos una pandemia que necesita un Estado
mínimamente fuerte y sólido, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros habíamos puesto a María Paula Romo, a Richard Martínez, al vicepresidente de la República y al presidente de la República, porque han sido los responsables directos, y además a la gobernadora, que es la representante del Ejecutivo, y los asambleístas que no han tenido una respuesta contundente en el Pleno de la Asamblea Nacional para mostrar argumentos que en realidad defiendan a la gente, que defiendan al pueblo, ¿no es cierto? En el caso de Yanine Cruz y en el caso de Rubén Bustamante fue un voto favorable para la aprobación de la ley humanitaria y de la ley de ordenamiento de las finanzas, que en realidad son leyes que, como estamos acostumbrados en ese país, subrepticiamente nos meten dagas que pueden ser muy peligrosas. En ese sentido, nos hemos decidido por la opción de llenar las estafetas del centro de la ciudad para mostrar el rechazo y la organización que se viene gestando, ¿no es cierto? Es también una incitación, es una invitación a que la gente pueda reconocer que hay organizaciones dispuestas a armar plataformas amplias, como ya lo decía Verónica, que no están ideológicamente determinadas ni que están levantando una bandera política definida, sino que hay un enemigo común y frente a un enemigo común la unidad resulta ineludible. Perfecto, y sobre la unidad tenemos algunos de los mensajes acá, pero antes quiero comentarles que yo tuve la oportunidad de compartir esta información de cómo se empapelaron la ciudad y un video también a través de la red social de Twitter. Y mucha gente a nivel nacional decía, por favor envíenme la matriz, el diseño, cómo se puede hacer eso para poner en mi provincia también rostros similares. Entonces, eso implica que va teniendo más impacto a nivel nacional iniciativas que se generan desde Loja. Y sobre todo Rosario, también hay algo particular, Verónica, discúlpeme que le interrumpa, hay algo particular porque mucha gente decía, ¿qué es eso de las estafetas? Por ejemplo, a mí me preguntaban en Twitter, ¿por qué ahí? Y mucha gente desconoce a nivel nacional que Loja tiene al menos ese orden de que la publicidad la pegamos en las estafetas, hay un lugar definido y también es un lugar donde tú puedes comunicar muchísimas ideas. Ahora sí, Verónica, lo que me quería decir, adelante. Sí, perdón, sí, solo quería comentar que efectivamente la campaña ha tenido este nivel de impacto a nivel nacional. De hecho, parte de la gente que formamos Resistencia del Sur tuvo ya una reunión el día de hoy con otros colectivos a nivel nacional y esta campaña va a ser replicada justamente entre gente de diferentes provincias como Quito, Cuenca, Manabí, Guayas, Riobamba, entre otras ciudades donde ya se está tratando de darle mayor énfasis a esta campaña. ¿En qué sentido? En el sentido que justamente como no podemos salir a las calles de la forma tradicional, tenemos que buscar formas alternativas de hacerlo. Entonces, una de estas alternativas que para nada suplanta tampoco la marcha, la protesta, es poder empapelar las calles o empapelar las casas o empapelarte a ti mismo para que la voz se siga haciendo escuchar. Tenemos mensajes por acá, voy a dar paso a nuestros amigos. Como siempre les hemos dicho que requisito para dar lectura a sus mensajes siempre sean escritos con el debido respeto a quienes nos acompañan. Luis Cuenca nos dice el SAFI eliminado, sí, el post-alfabetización y alfabetización eliminados, efectivamente, programas del sector educativo. Renato Agila nos dice es hora de llamar a la unidad de todos los sectores para reconstruir la nación y tenemos que llamar a la gente honesta que no quiere saber nada de política porque lamentablemente no hay ni un solo honesto en la representación actual de Loja y el Ecuador. María Elena Íñiguez es tiempo de la unión. Dice, Cruz y Rubén Bustamante no se han hecho nada por Loja. Es vicepresidenta de la comisión, en referencia a Yanine Cruz, que por la educación del país no ha hecho nada, solo sirven para traer agua en balde, nos dice Luis Antonio Cuenca. María Elena Íñiguez, bien identificados esos rostros para nunca más olvidar. Claudia Román dice, no podemos seguir pasivos ante la injusticia que se comete contra el pueblo, tenemos que dejar el letargo y hacer que se nos escuche, y para los traidores no olvido ni perdón. Quiero hacer referencia a la unidad a la que ustedes llaman, porque en el mes de octubre, cuando se dieron movilizaciones bastante fuertes, tuvimos la oportunidad de hacer cobertura de eso en sitio en la provincia de Loja y fueron movilizaciones bastante fuertes que incluso a nivel nacional se pensaba que el gobierno podía haber caído en ese momento. Muchos hablan de un acuerdo, muchos hablan de que finalmente la mesa de diálogo solo fue algo que estuvo tapiñado, de algo que ya se acordó por debajo. Mucha gente, incluso a nivel nacional, pensaron en no hacerle el juego al correísmo y finalmente se cedió a esta mesa de diálogo que tampoco tiene resultados.
También hay sectores que tienen esperanzas en el movimiento indígena, de que ellos salgan a movilizarse, que fortalezcan esta movilización desde el día lunes 25. Sin embargo, Jaime Vargas ha dicho que ellos no van a salir por ahora, que prefieren precautelar la vida, y también Leonidas Sisa hizo referencia el día de hoy en una entrevista en el Zamorano TV de que ellos están hasta el día 31 de mayo en ese plan, y luego veremos qué es lo que puede saber, qué es lo que puede pasar. En ese contexto, Verónica y Pablo, ¿qué unidad a qué sectores? Quisiera conocer unidad a qué sectores llaman ustedes, porque en Loja es bastante radical, una posición del sector de las organizaciones sociales que también le acompaña a la UNE, que también le acompaña a cierto sector del MPD. Por otro lado, el sector del correísmo, que también es indiferente al gobierno, que fue parte del gobierno porque son responsables en el momento en que lo pusieron a Lenín Moreno como presidente. Sin embargo, hay un sector que se quedó con Lenín Moreno y un sector que definitivamente se abrió de ese espacio. ¿Son ustedes el punto de encuentro de estos dos sectores políticos y antagónicos y que siempre han estado en las calles en Loja, o unidad a qué sectores? Pablo. Gracias la pregunta, Rosario. Yo creo que la unidad es absolutamente es necesaria, fundamentalmente de las organizaciones sindicales, de las organizaciones gremiales, de las organizaciones de trabajadores que están siendo duramente golpeados, que están siendo precarizados, que están siendo golpeados en sus derechos laborales, y también de los estudiantes, ¿no es cierto? Hace algunas semanas nos movilizamos en la ciudad también con Resistencia del Sur por el recorte presupuestario a la universidad pública, y también sectores artísticos, sectores culturales, asociaciones vinculadas al movimiento cultural de la ciudad, porque también están siendo olvidados, ¿no es cierto? También está siendo olvidado el artista, y nosotros también estamos, no sé si nosotros seamos el punto de unidad, pero estamos generando las condiciones, ¿no es cierto? Unas condiciones de una especie de bisagra que permita la unidad, o que permita la generación de espacios de convergencia de varios frentes ideológicos, de varios frentes políticos, pero reconociendo evidentemente en el gobierno nacional el enemigo de todos nosotros. Es decir, nosotros con Resistencia del Sur, que es una plataforma heterogénea, amplia, diversa, no estamos buscando una lucha electoral definitiva, no estamos pugnando, no estamos empujando candidaturas de ningún tipo, y eso permite también que sea la organización idónea para convocar a la unidad, aún en la diversidad, aún en las diferencias de los matices ideológicos y de los matices políticos, pero es importante generar este tipo de unidad. La manifestación en la calle no es un espacio de lucha ideológica, no es un espacio de discusión dogmática, pragmática, si se quiere, sino que es un espacio de manifestación práctica, y hacia eso es lo que nosotros estamos apuntando. Verónica, ¿es posible esa unidad? Esperamos que sí. Yo creo que sí. Creo que el tema que nos ha venido desuniendo es no saber concretar que todo esto afecta a un solo pueblo, como lo había mencionado, ¿no? Una de las fallas que hubo en octubre fue justamente esa, no entender que lo que afecta a un sector va a afectar a todos, no solo es uno, ¿no? Entonces creo que uno de los problemas se refleja justamente cuando queremos poner esto en gremios, cuando no es realmente la idea. Nosotros sí queremos ser ese punto de unidad. No sé si lo vamos a hacer, como lo decía Pablo, pero esperamos que así sea. Es el mensaje que queremos transmitir a la ciudadanía. Que vean en nosotros justamente ese punto donde no les van a poner una etiqueta de que no sea otra, de la resistencia del pueblo contra los gobiernos, contra las medidas neoliberales, y que podamos avanzar juntos en estas marchas que se quieren hacer o que se vienen haciendo, y que de hecho nada más son la continuación de lo que ya estuvo en octubre, y que no pase lo que ya sucedió justamente en octubre y que se debió a eso, o sea, tratar de desconocernos desde el resto de la sociedad, porque ese es un gran problema. Para mí ese es un gran problema, y yo creo que Resistencia del Sur también lo ve así, que tratemos de vernos como si fuéramos, somos un grupo, estos de acá son otros grupos y estos son otros grupos. Las banderas no están aquí, el respeto es importante. Tenemos diferentes ideologías, pero todos tenemos una tendencia de izquierda, eso es clarísimo, por algo estamos en contra de las medidas neoliberales, si no fuera de esa forma. Y la idea es justamente respetar, porque todos tenemos una ideología que se ajusta a esta tendencia
que es la de izquierda, pero cada uno en sus formas. Y ojalá los debates más bien avanzaran hacia un debate de izquierdas más que a un debate de izquierda y derecha, que es lo que tanto nos desune como pueblo. Definitivamente, ojalá sea posible esa unidad, porque octubre, yo recuerdo que estuvimos haciendo esta cobertura y de hecho para nosotros también era bastante complicado ir a San Sebastián con un grupo, de ahí ir a otra plaza con otro grupo y esperar el momento de la unión, del choque de ambas fuerzas que políticamente no son iguales, de hecho son antagónicas, a pesar de que dicen que están en un sector de la izquierda, pero el uno por haber estado en el gobierno arrastra todo el peso de que también errores que hubieron en el gobierno del expresidente Correa. Sin embargo, es necesario avanzar y ojalá se pueda dar sean ustedes el punto de encuentro de la unidad, no solo de estos sectores políticos, ideológicos, que también salen a las calles, sino de aquellos sectores de los sindicatos, ya lo decía muy bien Pablo, de los estudiantes. Muchas veces nos preguntamos de los estudiantes que han perdido y que están perdiendo esa posibilidad de tener el bachillerato internacional, de tener la oportunidad que a lo mejor sus hermanos la han venido teniendo a través de la formación de los pequeños en edad inicial. En fin, son muchísimos los derechos que se van perdiendo, pero como ya lo decía, es el gobierno, la coyuntura, la que le permite tomar decisiones como estas. Darwin Ordóñez nos dice: saludos Pablo, sigue con esta lucha, tienes todo el respaldo de tu familia y el pueblo de Loja con la sangre del viejo luchador. Y hablando del viejo luchador, qué triste el día de hoy, no sé si a ustedes les pasó también, el ver cómo el tren de Alfaro se despedía, hizo un recorrido en la ciudad de Quito, al sur de Quito. Tengo familia al sur de Quito y mi hermana me contaba que ella se acercó a ver el tema de la protesta y sin embargo les ofrecieron dar el último paseo. Son cosas que se vienen dando, la privatización de la que ya se hablaba en algún momento como parte de las condiciones del Fondo Monetario Internacional, que estaban un tanto lentas, pero hoy prácticamente están dadas. Hablamos de la privatización de TAME, hablamos de Ferrocarriles del Ecuador, no sabemos cuál va a ser el rumbo de Correos del Ecuador, del mismo Banco del Pacífico y de las hidroeléctricas que todavía aún no se las ha topado, pero que al parecer están en la mira del gobierno. Estas son una de las razones que ustedes también los motiva a estar en las calles, Pablo. Sin duda alguna, Rosario, sin duda alguna, las privatizaciones, el recorte de derechos laborales, el recorte salarial, la precarización en todas sus formas, ¿no es cierto? Tú hablabas ya del tema Ferrocarriles del Ecuador, que es una empresa histórica realmente porque el ferrocarril jugó una función muy importante en el momento de su creación. Fue la unidad, fue el puente regional. Permitió que el Ecuador deje estar partido en la región costa y la región sierra y permitió la unidad, permitió la unificación. Si en determinado momento de la historia, cuando ya estuvo construido, la gente de la sierra podía ir por razones económicas a trabajar en las haciendas cacaoteras o de diverso tipo en la costa, los personajes de la costa, los ciudadanos de la costa también podían movilizarse al tema de la sierra porque había un poco más de manufactura. Es decir, había un puente, había una unidad. Jugaba simbólicamente también esta imagen, ¿no es cierto?, de reconciliación nacional, y hoy precisamente Ferrocarriles del Ecuador, la extinción de Ferrocarriles del Ecuador puede darnos, para hablar metafóricamente, esa imagen de ruptura de la unidad nacional, de ruptura de la fraternidad nacional, de ruptura de todo proyecto nacional integral. Estamos a puertas de una de las mayores privatizaciones de las empresas más rentables, de otras empresas que quizás no hayan sido rentables, pero no fueron rentables porque no hubo buen manejo. Pero entonces ahora se las está privatizando. Es una agenda penosamente muy neoliberal, extremadamente neoliberal, y yo creo que hay que hacer reflexiones de este tipo acá. El neoliberalismo no únicamente es un sistema económico, ni únicamente es un sistema político. El neoliberalismo ha rebasado ese tipo de fronteras y ahora es un modo de vida, es una forma de subjetividad, es una forma de pensar de la gente, de posicionarse en el mundo, y contra eso también tenemos que combatir. La lucha de hoy que conformamos como plataforma, que llamamos a la unidad, sí es coyuntural, es específica contra el gobierno, pero de fondo está esa discusión, ese reclamo, esa ofensiva contra el modelo neoliberal que se ha levantado sobre las
brechas amplísimas de desigualdad en este país. Verónica, ¿sentimientos encontrados el día de hoy con lo que pasó con el ferrocarril? No sé si son encontrados porque son clarísimos los sentimientos, la verdad. Y yo ahora, el día de hoy, justamente cuando leía el decreto que ya está derogado de cierta forma respecto a la importación de frutas y hortalizas, realmente se me partió el corazón. Yo decía, bueno, ¿qué más quiere el gobierno? Tanto nos odia. O sea, yo sentía que es como que nos odia, de verdad. O sea, ya me parece un capricho, me parece un tema como que si el presidente de la Es como que República... provocado, parece. Sí, es como que está puyando hasta ver cuánto resiste el pueblo, a ver hasta cuánto aguanta, porque ya no veo ni siquiera el sentido ni los intereses económicos detrás de ciertas de estas medidas. Entonces es como, claro, a mí me parte el corazón, y me parte el corazón porque todavía hay mucha gente que hace juego, que le cuesta creer, no lo sé, o sea, yo no necesito, por lo menos lo digo a título personal, no necesito que me afecte de una manera así muy mal para poder reaccionar, porque lo que se viene es duro, si mantener lo que va a venir va a ser bastante duro, y yo creo que lo que mejor podemos hacer como pueblo es tratar de resistir a esto. Y Perfecto. no sé si solo quiero aprovechar un poco para que la gente también esté un poco más abierta a las convocatorias que se hacen para unirnos y poder luchar contra estas medidas neoliberales. Muchas gracias. Alberto Ortega nos dice, el Ministerio de Finanzas dio paso atrás en el recorte presupuestario en la educación, sigue la lucha por el pueblo, maestros, obreros, médicos, todos despedidos sin trabajo, mientras los corruptos siguen con su sueldo intacto, al igual que los gendarmes, quienes se preparan para precautelar la seguridad de los corruptos y hacer correr la sangre del pueblo. Santiago Costa dice, Verónica Íñiguez, excelente profesional y sobre todo gran ser humano, fuerza, compañera sin miedo contra el atraco neoliberal. Están ya atentando en contra del patrimonio del Ecuador, nos dice María Elena Íñiguez. César Costa, el pueblo unido funciona sin partido. Los tiempos del caudillismo oportunista y repartidor deben superarse en la organización ciudadana, fuerza y amigo para resistencia del sur y todos los colectivos que luchan por la reivindicación de derechos. Un abrazo para nuestra amiga, dice Verónica. Saludos, camarada Pablo, le dice Iván Barrazueta. Resistencia, también nos dice María Elena Íñiguez. Han destruido no solo el ferrocarril, sino centenas de obras del pueblo ecuatoriano. Han destruido la dignidad y el sustento de miles de obreros, nos dice Rubén Torres Paz. Son las reacciones que vamos teniendo en el transcurso de este diálogo. Pablo, ustedes tuvieron la iniciativa y tuvo el impacto esto de las estafetas, que les decía, bastante estratégico y fue un golpe bastante fuerte al gobierno. ¿Qué se viene luego? ¿Cuál es la agenda que ustedes tienen? ¿Participarán de esta movilización que se está llamando para el día 25? Sí, en realidad, Rosario, nosotros hemos convocado y estamos convocando ya a través de redes sociales y a través de espacios como estos que generosamente se nos brinden los medios de comunicación. Para el lunes 25 de mayo será la concentración en la Plaza de San Sebastián, un plantón que los motivos ya los hemos expuesto acá, pero es necesario también la presión en las calles, teniendo en cuenta que estamos en medio de una crisis sanitaria. Sí, es verdad, pero hay que extremar las medidas de bioseguridad, hay que tomar todas las precauciones del caso, porque estamos conscientes de que si seguimos guardados en las casas, el gobierno no va a comprender de otra forma. Hay que ejercer poder popular también y ejercer una presión desde las calles, mostrando organización ciudadana, mostrando organización de la gente, mostrando el descontento generalizado de la ciudadanía. Así que nosotros esperamos que amplios sectores, que diversos sectores, que ciudadanos y ciudadanas que no se identifiquen con las tesis que aquí hemos expuesto, pero que se sientan afectados también, lleguen y encuentren en esta plataforma que hemos creado un espacio idóneo para el reclamo de sus derechos. Verónica, ¿es posible y cuáles son los requisitos que ustedes están invitando a la gente a asumir para poder asistir este día lunes a ser parte de esta protesta, considerando que nos encontramos en esta emergencia, que los casos de COVID-19 van en aumento, existe el contagio comunitario, sin embargo, también existe ese deseo de protesta? ¿Cómo hacerlo sin llegar a contagiarnos?
es simple, siguiendo las medidas de seguridad que ya nos han venido dando a lo largo de esta cuarentena. Llevar el cubrebocas, que es lo más importante, si se tiene una pantalla facial también, mantener un poco también el distanciamiento social. La idea es justamente ir con un debido 1 o 2 metros de distancia entre cada uno de los participantes. Así es que yo creo que siguiéndolo de esa manera es posible. Todas las actividades se van a reactivar de esa forma y esta no es la excepción. De hecho, tal cual lo decía Pablo, no podemos quedarnos siempre en las casas por diversas razones, y esta es una de esas razones, que tenemos que estar ahí presentes para mostrarle al gobierno nacional que la gente está aquí, estamos despiertos y que estamos atentos a lo que están haciendo y que vamos a luchar y a mantenernos en pie por nuestros derechos constitucionales. La posibilidad de fumigación por el lugar en donde vayan movilizándose, ¿la han conversado, la han estudiado, han buscado los mecanismos, tal vez? Pablo, la verdad, o Verónica. Dale, Pablo, está bien. Sí, se están haciendo los contactos necesarios para contar con esa medida de seguridad que en realidad es necesaria por la afluencia de gente que puede existir, ¿no? Esperamos que finalmente todas las gestiones les resulte para que esto no tenga mayor riesgo. Leonardo Ruiz nos dice, creo que el problema de nuestra sociedad es la corrupción y de eso no ha estado libre ningún gobierno. Habrá un líder que realmente valga la pena. Aquiles Salinas nos dice, el problema no solo es el gobierno y el estado actual, son todos, pues su naturaleza y función es ser el instrumento de la clase económica capitalista, entender que todo el andamiaje estatal está creado y sirve como escudo protector de los grupos económicos y transnacionales. David Añasco dice, no se olviden que el neoliberalismo es tan brutal, tan agresivo, tan miserable, que en Bolivia intentó incluso privatizar la lluvia. Ahí nos trae David a colación algunos de los casos que parecen un tanto irreales, pero efectivamente se dan. Esta convocatoria, tenemos otro mensaje de Aquiles Salinas, dicen, hay que mirar más allá, no basta pedir reformas o diálogos con quienes nos oprimen, roban y explotan. Ir más allá implica crear una corriente revolucionaria autónoma que vaya hacia la toma de medios de producción y la vida colectiva autogestionada. ¿Qué criterio merece de parte de ustedes ese punto de vista de Aquiles Salinas, que también es una persona bastante activa en cuanto a este tipo de movilizaciones? Entiendo que el colectivo Solidaridad es en el que ahora están incluso llevando ayuda a las personas, pero que también no han dejado de lado la protesta. La propuesta de él es un tanto radical. Verónica. Sí, pero radical y no del todo alejada de lo que realmente, por lo menos creo yo que puede darse. Definitivamente no podemos estar esperando que un jefe nos arregle la vida. Yo tampoco creo que esto tiene que suceder de esta forma, sino más bien necesita haber un empoderamiento social. Lo que nos sucede a nosotros como ecuatorianos y ecuatorianas es que estamos siempre poniendo nuestras esperanzas en una persona, da igual quién sea esta persona. Lo importante es que nosotros tendamos esa mano y desde ahí viene el concepto de solidaridad, que yo lo comparto, y es justamente darnos la mano entre todos. Y esto justamente responde a lo que inicialmente había mencionado. No salgo a marchar porque mi gremio o porque mi bolsillo está afectado, salgo a marchar por el pueblo. Y eso es lo importante. Si nosotros logramos vernos como una comunidad, si nos damos la mano el uno al otro, entonces ahí sí es mucho más fácil poder hacer empoderamiento social en donde el gobernante realmente es gobernado por el pueblo. El gobernante debería ser simplemente la persona que es nuestro representante, pero que nosotros mandemos. Y eso no es lo que ocurre. Nosotros vivimos una democracia representativa y deberíamos caminar hacia una democracia participativa que está reconocida también en la Constitución. Y a nosotros como ciudadanos, tenemos que hacer un mea culpa en este sentido, porque nos falta empoderamiento, nos falta poder hacer valer nuestra voz allá afuera. Y eso es lo que nosotros deberíamos lograr. Los gobernantes están ahí, como dije, para ser gobernados. ¿Qué es lo que sucede con nuestros asambleístas? ¿Por qué a nuestros asambleístas no les está pasando nada, ni a ellos ni a ningún otro de los asambleístas de las otras provincias del Ecuador? Uno es asambleísta y si no cumple, da igual, se van como si nada, entran y salen como si nada.
¿Por qué? Porque nosotros también como pueblo no estamos unidos para hacer valer esto. Necesitamos un cambio radical en el sentido que nosotros como colectivo, y no me refiero a Resistencia del Sur, sino como colectividad, como comunidad, necesitamos hacer valer nuestra voz, debemos entender o regresar, si se quiere decir, hacia el principio de nuestras comunidades y velar por el bien común, que es lo importante y lo primordial. Pablo, Verónica nos dice algo muy real, a veces esa lucha que es selectiva de aquellos sectores que sí, si hablamos en lo local, cuando tenían problemas las personas que hacían reciclaje, salían ellos, si son las personas, los ambulantes, los golpeados, salían ellos, si los maestros, los jubilados no se les pagaba su remuneración, eran ellos, únicamente cada sector el que se sentía afectado, el que salía a manifestarse. Es decir, no se lograba esa unidad entre los diferentes sectores. ¿Qué pensar que ahora sí lo vamos a lograr? ¿Qué pensar que ahora sí se ha tocado la conciencia de cada uno de los sectores? ¿Acaso ya estamos llegando a un punto en donde ya no podemos soportar más, no podemos aguantar más? Sí, es necesario discutir las posiciones ideológicas y tan importantes y necesarias en estos momentos, tal como lo plantea Aquiles. Me parece que el concepto de solidaridad ha venido destruyéndose en la historia política, en la historia social de este país, porque hemos visto en muchas ocasiones, como en esta, ¿no? Que cuando más debió convocarse la solidaridad nacional se está imponiendo un sálvese quien pueda, y en ese tipo de juegos vamos a salir destruidos todos. Es necesario reconocernos en el otro, es necesario reconocer al otro, es necesario reconocer la diferencia, Rosario. Cuando nosotros impedimos ese reconocimiento del otro, ese reconocimiento de la alteridad, ese reconocimiento de la riqueza que puede existir en la diversidad, es que nosotros podemos encontrar vías y caminos comunes, ¿no es cierto? La humanidad es una sola, y quien esté en contra de ella, quien imponga deshumanización, quien funde a través de leyes, a través de ordenanzas y a través de prácticas, la destrucción del ser humano, la destrucción del entorno en donde se desarrolla el ser humano, también debería preocuparnos a todos. Y esos son los caminos hacia los que debemos ir, ¿no es cierto? Quizás pueden sonar utópicas o radicales ese tipo de consignas, sin embargo, son necesarias tenerlas en cuenta, porque si no nos consumimos en lo coyuntural, en lo circunstancial y estructuralmente, no habremos logrado absolutamente nada. Verónica, el fin de toda esta movilización, el fin de toda esta protesta, ¿coincide con los fines que existen a nivel nacional de que el gobierno debería dar un paso al costado? Incluso hay periodistas a nivel nacional que le han sugerido al presidente de la República hacerse a un lado y que el vicepresidente asuma el mandato del país. El objetivo final de esto que empieza, que ha venido dándose de manera lenta, poco a poco, puede terminar en la caída del gobierno. Bueno, al respecto, yo creo que habrá varias opiniones, ¿no? Habrá algunos que van a favor de la muerte cruzada, habrá otros que están a favor de que la Asamblea lo desconozca al presidente de la República o la renuncia voluntaria del mismo presidente. Yo creo que sobre esto, como decía en un momento, yo no puedo dar una voz por todo el colectivo, porque yo creo que todas estas posibilidades se barajan dentro del colectivo, ¿no? Cada una con su diferente fundamento. Pero lo que sí es muy cierto y que todos nos une es que el gobierno está atacando de una forma discriminada al pueblo. Entonces, en ese sentido, lo que nos queda bastante claro es que no está mostrando capacidad absoluta para gobernar, sino que él mismo está siendo un títere de grandes grupos de poder y que está completamente aislado de las necesidades que tienen las sociedades. Entonces yo creo que esa es la única consigna que se tiene, es que el presidente de momento no está realmente efectuando el papel para el que fue elegido en lo más mínimo. Entonces ahora sí lo digo a manera de título personal, quizás es que deberíamos esperar a las siguientes elecciones y que este gobierno ya termine ya saliendo, pero eso también nos lleva a la gran responsabilidad de la gente que queremos que nos gobierne, una vez más. Entonces, algo que es importante también tomar en cuenta aquí es que, y que yo rescato de los ecuatorianos y las ecuatorianas, es que el gobierno de Moreno fue elegido no por ser Moreno y por toda la derecha neoliberal que ahora está dirigiendo el país,
sino porque iba a ser la continuidad de un modelo de izquierda. Algunos estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo con aquel modelo, pero lo que sí estarán de acuerdo es que por lo menos avance a favor de la sociedad y no de los grandes grupos de poder. Y eso era lo que buscábamos, creo yo, todos, que se dé continuidad, y que sin embargo fue violentamente interrumpido por todos estos intereses particulares y de los grandes grupos económicos. La presencia de Richard Martínez es un lojano, sí, pero él viene de los sectores empresariales y está en un ministerio bastante clave para el país, es decir, el poder económico está representado en Richard Martínez, ministro de Finanzas. Bajo esa premisa, Pablo, ¿es necesario, es posible cambiar estas decisiones que el gobierno ha venido tomando, que el presidente dé un paso atrás en estas medidas que son lacerantes, que afectan, cuando sabemos que popularmente no tiene una aceptación? Yo siempre he dicho que si ahí lo soplan, se cae, porque los únicos que de una u otra forma lo sostienen son el poder mediático, los grandes medios de comunicación y también el poder económico. ¿Es posible romper esos poderes? ¿Será la fuerza popular bastante contundente como para definitivamente lograr que el presidente dé un paso atrás a todas estas medidas que son lacerantes para todos los ecuatorianos? Yo creo que a esta hora del día hay que llamar las cosas por su nombre. Richard Martínez únicamente cambió su oficina de presidente de las cámaras empresariales al edificio del Ministerio de Finanzas, y eso es todo. Son los empresarios a cargo de la economía de este país, y poco o nada de decisión pueden resolver si es que se han atado de manos y se han arrodillado al Fondo Monetario Internacional y a sus determinaciones, que hay una amplísima gama de muestras de que ellos no han resuelto en ninguna economía del mundo absolutamente nada. Respondiendo ahora sí a tu pregunta, me parece que no podemos perder de perspectiva lo que pasó en octubre. Lo que pasó en octubre es una muestra clara de que la fuerza de la gente organizada y suelta en las calles para manifestarse tiene un poder y tiene una real posibilidad de incidir en las decisiones del gobierno, ¿no es cierto? Yo creo que el gobierno debe darse cuenta que está golpeando y dando de palazos a las piernas de la gente, pero también la gente va dando cuenta que la unidad, el esfuerzo por franquear las fronteras ideológicas y los matices ideológicos va a permitir, sí, una posibilidad real también de que el gobierno nacional revea las medidas que inhumanamente ha venido tomando. Yo particularmente creo y le tengo mucha fe a la organización y a la movilización, porque ha sido la que históricamente ha permitido las grandes transformaciones sociales. ¿El impacto será igual sin el movimiento indígena en esta ocasión? El impacto habría que evaluarlo, ¿no es cierto? No podemos acariciar una bolita de cristal para saber lo que va a pasar. Sin embargo, hay que reconocer que el movimiento indígena jugó un papel clave en octubre. Sin embargo, hay que reconocer también que la fuerza que sostuvo el paro nacional en octubre no fueron únicamente el movimiento indígena, fueron también los estudiantes, fueron también los ciudadanos, fueron también los barrios de Quito que ayudaron decididamente a sostener ese paro. Así que yo considero que con o sin el movimiento indígena puede llegar a tener una repercusión bastante amplia. Y a propósito del movimiento indígena, el día domingo a las 20 horas estaremos en un diálogo clave con Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, para saber qué es lo que está organizando y qué se está planificando por parte del movimiento indígena. Así que aprovecho para invitarlos también a estar pendientes de este diálogo. Aquiles Salinas nos dice: no hay que pedir limosnas a ningún gobierno empresario, hay que acabar con la injusticia, la explotación sobre el pueblo salvo el pueblo. Edison Fernández: la falta de representación y liderazgo de las autoridades por el interés colectivo hace que empiecen la creación de colectivos, sociedades y organizaciones que promueven y alzan su voz pidiendo que se tomen en cuenta al pueblo. Dice: saludos, muchísimas gracias también por su criterio. Lucía Plasencia: los ciudadanos y ciudadanas solo nos preocupamos en tiempo de elecciones, nos olvidamos que elegimos a administradores de la cosa pública y que deben rendirnos cuentas. Jonah Poma dice: cambiar el presidente no cambia nada, el sistema se mantendrá intacto, ya nos ha pasado, hay que apuntar más arriba. Los verdaderos gobernantes del Ecuador son los grupos financieros y el Fondo Monetario Internacional. Carlos Chamorro Álvarez dice: ¿se imaginan a Litardo de presidente?
caminamos a un golpe militar. Aquiles Salinas dice, no hay que cambiar de opresor, sino hay que cambiar de sistema, del individualismo y competencia a la cooperación y ayuda mutua. Fuerza, compañeros, nos vemos en las calles, les dice Aquiles Salinas. Edison Fernández, ¿qué acciones hará de aquí en adelante el colectivo? Ya nos anunció una marcha, les vamos a volver a repetir a quienes han venido sumando a esta transmisión. Solo el pueblo salva al pueblo, dice buenas noches Vicente Calderón. A esto se suma la falta de eficacia en recuperar el dinero producto de la corrupción. Fue una oferta de campaña de Moreno y hasta la fecha no creo que ha hecho devolver un solo dólar. Los ecuatorianos necesitamos que este gobierno inepto e incapaz afuera todos, dice Tito Castro. Aquiles Salinas, toda autoridad engendra opresión, 190 años, trayendo papeletas, avalan y perpetúan la miseria. Para repetirles, Pablo, a los amigos que se han ido sumando las actividades que vienen luego de lo que fue viral. Creo que lo que les marcó el inicio a ustedes ha sido esto de las estafetas, pero como bien lo dicen, tienen esta actividad para el día lunes, en donde se está invitando al resto de colectivos. Pablo. Sí, gracias Rosario. Reiterar la invitación a toda la ciudadanía lojana, porque en realidad es un golpe a todas las personas de este país, a las clases populares, a las clases medias, a los trabajadores, a los estudiantes. Entonces es momento y es hora ya de manifestarnos definitivamente. Hemos explicado que esta es una plataforma diversa, amplia, heterogénea. Y en tal virtud, reiterar la invitación el lunes 25 de mayo a las 10 de la mañana en la Plaza de San Sebastián a un plantón por reclamar nuestros derechos. Hay que llevar carteles, hay que llevar... ¿Cuál es el requisito? Aparte del cubrebocas, que creo que ese no nos lo vamos a poder sacar. Yo creo que sería súper importante sacar eso que tiene cada uno acá adentro, ¿no? O sea, quizás si pudiese poner cada persona en un cartel lo que siente, sería muy interesante para demostrar justamente lo que el pueblo está viviendo. Entonces, yo hago esta invitación a la gente, que en un cartel pinte cómo se siente respecto a todas estas medidas, o a lo mejor si quiere conocer más, qué es lo que sucede. A lo mejor hay gente que ni siquiera se entera de lo que está pasando. Entonces, es importante justamente contar un poco y que nosotros podamos escuchar, así nos reconocemos entre todos y todas. A nivel nacional se habla a través de la red de Twitter, no sé si ustedes ya lo han visto, esta posibilidad de que el día 24 de mayo, que el presidente de la República rendirá el informe a la nación, los ecuatorianos hagamos un cacerolazo. Y no sé si el cacerolazo ustedes lo han pensado como una forma de protesta también para las personas que no pueden salir. Hay mucha gente, yo recuerdo que en el mes de octubre, mucha gente incluso salía en sillas de ruedas a manifestarse. Este tipo de personas, por su vulnerabilidad, no pueden salir ahora. Habrá mucha gente, adultos mayores, jubilados, que sienten esa impotencia por todo lo que está pasando, pero no pueden salir. El cacerolazo lo han pensado como una manifestación para estas personas. ¿Tienen planificado tal vez un cronograma en ese sentido? Eso está en permanente discusión con las diferentes organizaciones. Sin embargo, el cacerolazo me parece una medida absolutamente oportuna, recordando que el cacerolazo nace en la Chile de la dictadura, porque las amas de casa salían con la olla vacía porque no tenían que comer, y creo que el cacerolazo puede venir bien en este tiempo en que la gente también está padeciendo hambre en sus casas. Muchísimas gracias. Altaira Rojas dice, anunciaron en Ecuavisa que el presidente dará el informe a la nación de forma presencial. ¿Por qué será? Se pregunta ella. Yo quiero agradecerles a ustedes también por este espacio, por permitirme compartir con las personas que siguen esta página, esta iniciativa. Cuando yo publiqué la imagen de las estafetas, algunos decían, estos son pagados por los correístas, o yo sabía de dónde venía. Yo sí sabía de dónde venía, pero digo, es mucho mejor que sean ellos mismos, se vean los rostros de quiénes son, las personas que están tras esta iniciativa. Es una iniciativa netamente popular, ciudadana, y que quien está de acuerdo está en su legítimo derecho de sumarse. Finalmente, Renato Agila nos dice, todos los lojanos conscientes del saqueo que hoy vive el Ecuador debe volcarse a la calle con las debidas precauciones, mascarilla, alcohol, distancia personal, repito. Todos los lojanos debemos salir a las calles, es el único recurso válido en este duro momento de la vida nacional.
y prepararse también para lo que pueda pasar, porque también conocemos que la Policía Nacional, hoy mismo los militares que están en las calles haciendo todo su trabajo, se puede venir una represión similar a la que sucedió en octubre. Pablo, su mensaje final ya a las personas que han venido acompañándonos en esta entrevista. Primero, agradecerte el espacio, Rosario, y segundo, reiterar el llamado a la unidad, ¿no es cierto? Hemos conversado de esto estos minutos, sin embargo, me parece necesario reiterar en eso. Hay que convocar a una unidad ciudadana, a una unidad común, a una unidad amplia, a una unidad que reconozca las diferencias y que no se quede únicamente en el reconocimiento de los males que individualmente o a mi círculo le pueden estar sucediendo, sino que no perdamos perspectiva de lo colectivo, no perdamos perspectiva de mirar a los otros, de mirar a los más desposeídos, de mirar un poco más allá de los privilegios y de las comodidades que todos y todas en determinado momento pueden tener. Sin embargo, creo que es necesario ya una unidad que permita en serio la creación de un frente que siga ejerciendo resistencia y que pues el gobierno no ha dado visos de rectificar. Sin embargo, creemos que esta unidad puede ser una unidad que rebase los tiempos circunstanciales y se convierta ahora sí en una plataforma de resistencia de tiempo indefinido. Muchísimas gracias, Pablo. Verónica, su mensaje final a los ciudadanos. Sí, nuevamente agradezco, Rosario, por el espacio. Para nosotros realmente es bastante importante tener este punto de encuentro que nos permita dar un poco la voz y que la ciudadanía entienda que tiene nosotros también una plataforma para poder hacerse escuchar. Quiero terminar nada más diciéndole que se queden atentos. En Facebook hay una página de Resistencia del Sur, que estén atentos a las diferentes campañas que vamos a organizar. Se vienen algunas de ellas dentro del ámbito artístico, intelectual, crítico y de movilización, como el del día lunes. Y además también quiero informarles justamente que lo del cacerolazo viene dentro de una campaña que se va a llamar Empapela tu casa, y que justamente vamos a pedir el apoyo y que se sume toda la ciudad, más que apoyo, que se suman, porque no es una cosa de apoyar, sino de sumarse a empapelar sus casas y se tomen una foto justamente con los artes que vamos a empezar a difundir. Así que ojalá y cada vez haya más gente que se nos una, porque al final todos somos el único pueblo que hay. Así es. Muchísimas gracias. Voy a leer los últimos mensajes y nos vamos a ir despidiendo. Altaira Rojas dice: los que no podemos desde la casa podríamos hacer un cacerolazo. Recuerden que hay mucha gente que quiere salir a apoyar, pero no podemos. Ismael Íñiguez, sumemos esfuerzos e iniciativas desde nuestros espacios. Es tiempo de unirnos y dejar de un lado cualquier tipo de sectarismo, dejar de criticar y empezar a presentar soluciones y propuestas como pueblo. Tenemos acá Frida Caló, dice: debe estar algún troll o alguien que necesita, pero vamos a ver qué nos dice el mensaje. La conciencia social debe superar a la conciencia individual en estos momentos de asalto a las clases populares y media por parte de este gobierno morenista asquerosamente podrido. Todas las formas de manifestar, está bien, hay que hacerse escuchar. Son los mensajes que nos han llegado en esta noche. Muchísimas gracias a ustedes por interactuar con nosotros, a ustedes también por esta entrevista. Los invitamos el día domingo. Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, estará aquí en Diálogo Clave. Buenas noches. Gracias, Rosario. Buenas noches.